Este fanfic no es mío, es de Nexus Omni. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comencemos. La princesita del sol, Nexus Omni, capítulo 6. El regreso después de 6 años. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Subaru Natsuki, de 27 años, estaba sentado en un banco de una concurrida plaza de Kararagi. Vestía una sencilla camisa negra, pantalones naranja brillante y zapatos algo desgastados por los últimos días de caminata. Tenía la mano apoyada en la barbilla mientras su mirada vagaba hacia el horizonte, pero su mente estaba en otra parte. Desde la devastadora revelación de hacía unos días, un nudo se le había apretado en el estómago. Su hija de 6 años había sido elegida como candidata real para la nueva selección real de Lúbrica. Increíble. Inaceptable. Todo en él se negaba a aceptar esa absurda realidad, porque conocía ese cruel juego político, porque tuvo que vivirlo por culpa de Emilia y sintió sus consecuencias en la piel y sangró por ello. Subaru, pensativo. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? Susurró para sí mismo, absorto en sus pensamientos. Sus ojos se cerraron lentamente, y entonces los recuerdos de aquel fatídico día se apoderaron de su mente. Flashback. Hace unos días el silencio reinó en la habitación. Subaru se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La pequeña Elena, su hija de 6 años, acababa de decir con una sonrisa orgullosa: «Papá. Me han elegido como candidata real». Esa frase, dicha con tanto entusiasmo, parecía resonar sin cesar en su cabeza. Subaru no pudo decir nada. Tenía la boca entreabierta, los ojos desorbitados. Estaba completamente sin palabras. Era como si su mente se hubiera congelado, intentando desesperadamente procesar lo absurdo de todo aquello. Yorna tampoco reaccionó. La abuela de Elena miró a su nieta con los ojos ligeramente abiertos, con el Kiseru olvidado entre los dedos. Elena miró a los dos, preocupada por su falta de respuesta. «Papá. Abuela. ¿No te alegras por mí?» Pero antes de que pudiera terminar la frase, Subaru se levantó de repente y su silla raspó fuertemente contra el suelo. «No», gritó, con la voz llena de desesperación. «No estoy contenta de que te hayan elegido para esta maldita selección real». Elena retrocedió, sobresaltada. Su padre nunca le había gritado. Sus ojitos brillaban con lágrimas a punto de caer. Yorna se llevó la mano a la boca, sorprendida, pero antes de que pudiera decir nada, Elena preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué, papi? ¿Por qué no estás contento?» Subaru respiró hondo, intentando controlar la furia y el miedo que se mezclaban en su interior. Volvió a sentarse en el sofá, con los hombros hundidos, y habló en un tono más bajo, pero firme: «Elena, la selección real no es nada bueno. No es un juego de princesas. Es un campo de batalla político, sucio y cruel. Lo viví. Vi la podredumbre y sufrí. No quiero verte en ese mundo, jamás». Pero Elena, con sus manitas apretadas en puños, respondió irritada: «Pero puedo. Puedo hacerlo, papi. Tengo mi propia empresa, ya sé negociar, hablar con adultos, quiero esto». Subaru la miró con una mirada severa, la de un padre que ha visto demasiados horrores. «No. No, Elena. No participarás en esta selección. Es imposible. Te quedarás aquí. Y hasta que te quites esa idea absurda de la cabeza, estás castigada». Fue como romperle el corazón en 1000 pedazos. «Te odio», gritó, antes de correr llorando a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. El silencio volvió. Subaru suspiró profundamente, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo la cara entre las manos. Yorna, todavía en shock, se sentó a su lado y, tras fumar un poco de Kiseru dorado, dijo con calma: «La verdad, sé que probablemente nunca dejarías que la pequeña se involucrara en esto. Y lo entiendo. Cualquier padre haría lo mismo en tu lugar. Pero, quizás al menos debería conocer a su madre». Antes de que pudiera terminar, Subaru la interrumpió, su voz tan firme como el acero: «No. No verá a Priscilla. Ni hablar. Priscilla perdió ese derecho hace 6 años, cuando abandonó a nuestra hija. Y en cuanto a la selección, eso simplemente no va a suceder.
Yorna suspiró, levantándose lentamente con el Kiserú entre sus dedos y con un gesto murmuró. Esa es su decisión. Y, sinceramente, la respeto. Pero, algún día, quizás, tendrá derecho a elegir por sí misma. A saber la verdad. Ella salió de la casa en silencio, dejando a Subaru solo, perdido en pensamientos que lo perseguirían durante los días venideros. Y poco después, Yorna partió de nuevo hacia Boyachia. Fin del flashback. Subaru dejó escapar un largo suspiro, dejando escapar el aire como si pudiera expulsar sus preocupaciones. Desde ese día, Elena había permanecido en tierra firme, encerrada en su habitación, negándose a hablarle. Habían pasado días desde la desagradable revelación de que su hija había sido elegida candidata real, y el silencio entre ellos se hacía cada día más denso. A pesar de esto, Subaru aún la quería. Le dejaba el desayuno, el almuerzo y la cena en la puerta a tiempo, incluso sin recibir respuesta. La culpa lo carcomía. Gritarle a su princesita, nunca quiso llegar a ese punto. Pero el miedo a perderla, si algo horrible le sucedía durante la selección, era simplemente insoportable. Aún así, había otra razón. Una que ni siquiera se atrevía a admitir. De regreso a Lública. Tras 6 largos años lejos de ese reino, la idea de volver a pisarlo fue como un puñetazo en el estómago. Demasiados recuerdos, tanto buenos como malos, aún lo atormentaban. Su mente era un torbellino de dudas y preocupaciones cuando sintió un ligero toque en el hombro. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una figura familiar. Sarestia, su gran espíritu contratado, se sentó a su lado con una mirada curiosa. ¿Qué es esa mirada, mi arrendatario? Preguntó, arqueando una ceja. Parece que está en trance. Subaru dejó escapar otro suspiro, forzando una sonrisa cansada. Supongo que eso es todo. Sarestia lo observó atentamente y su tono se volvió más serio. Todavía no has asimilado la idea de que la pequeña haya sido elegida como candidata real, ¿verdad? Te recuerda al medio demonio, ¿verdad? No hacía falta decir el nombre para que se sintiera su peso. Subaru miró hacia abajo y asintió lentamente. Desafortunadamente, sí. Y. Me pregunto si hice lo correcto. Gritarle, negarle su participación en la selección, impedirle ver a su madre, a veces pienso, ¿y si soy un padre terrible? Sarestia resopló con impaciencia y le dio una ligera palmada en el hombro. Deja de decir tonterías, Subaru. Eres un padre excelente. ¿Y quieres saber la mayor prueba de ello? El día que nos conociste a Libel y a mí. El día que firmamos nuestro contrato. Subaru se giró hacia ella, sorprendido por su respuesta. Una sonrisa nostálgica se dibujó lentamente en sus labios. Sí, recuerdo bien ese día a retrospectiva. Hace 5 años se suponía que sería un día normal y corriente. Subaru se enfrentaba a su primera misión como mercenario. Necesitaba dinero desesperadamente para mantener a su hija, Elena, que por aquel entonces solo tenía 1 año. Shaula y Meili habían quedado como niñeras, una idea que ya sonaba peligrosamente irresponsable, pero era lo mejor que se le ocurrió. La misión. Simple, según el contratista. Eliminar unas bestias en las afueras de Gusterco. Por supuesto. Sencillo. Como si algo en este maldito mundo lo fuera. Pero Subaru no estaba preparado para lo que encontró. Las criaturas que lo aguardaban en la tundra helada parecían sacadas de una pesadilla. Cíclopes gigantes y deformes con 2 enormes cuernos en la frente, cuerpos cubiertos de pelaje negro como el carbón, musculosos como osos y del tamaño de carros. Eran grotescos, salvajes, y hambrientos. Subaru intentó luchar. De verdad que sí. Pero sus movimientos eran limitados, y una de las bestias logró golpearlo en el brazo. El dolor era intenso, y la sangre que le corría por la cara solo empeoró las cosas. Estaba acorralado, respirando con dificultad, tambaleándose en la nieve mientras los 2 cíclopes avanzaban lentamente. Y entonces el pensamiento cruzó su mente, como una espada helada. Maldita sea, voy a tener que usar regreso por muerte. Justo ahora, cuando prometí no volver a usarlo. Frustrado, sumido en la desesperación, Subaru apretó los puños. Pero el golpe final, nunca llegó. En cambio, el sonido seco de las cuchillas cortando carne llenó el aire, seguido del golpe sordo de los cuerpos de las criaturas cayendo al suelo.
Sus cabezas rodaron por la nieve como fruta madura. Y Subaru, jadeante y confundido, levantó la vista. Frente a él se encontraban dos desconocidos. Uno era un hombre lobo de pelaje negro, vestido con un elegante kimono morado. Fumaba tranquilamente un kiserú, como si no acabara de masacrar a dos monstruos. La otra era una mujer de cabello blanco con una mecha verde lima, intensos ojos dorados y expresión impasible. Su kimono blanco parecía casi sagrado, salvo que la falda terminaba a medio muslo, dejando al descubierto sus largas piernas, mientras que un orbe verde lima flotaba en su cintura. El lado derecho del kimono se superponía al izquierdo. Se acercó con calma al cadáver de uno de los cíclopes y, con un gesto de la mano, conjuró magia de viento, abriendo el vientre de la criatura con precisión quirúrgica. Un hedor pútrido se desprendió de él. De su interior, extrajo una pequeña esfera de luz, que brilló suavemente en su palma. Por fin, recuperé mi esfera de luz, murmuró, como si recuperara el móvil que había olvidado en la cocina. Subaru solo pudo mirarlo, paralizado entre la sorpresa y el agotamiento. Hasta que sintió que una sombra se acercaba. Era el hombre lobo. «Hola, chico. ¿Estás bien?», preguntó con voz grave pero sorprendentemente suave. «¿Puedes levantarte?». «Sí, creo que sí», dijo Subaru, intentando levantarse con dignidad. «Gracias por ayudarme, señor. Llámame Alibel», respondió mientras echaba humo por su kiserú. Al escuchar el nombre, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. «Espera un momento, Alibel. El admirador. Te recuerdo. Nos vimos en Boyachia, cuando Anastasia te contrató». Alibel entrecerró los ojos, intentando reconocer al chico. Y entonces lo comprendió. «Oye, espera, ¿eres el niño que decía ser el hijo del emperador?». Subaru se rascó la nuca, avergonzado. «Bueno, sí. Era yo. Pero ahora quiero saber, ¿qué demonios hacen tú y esa mujer en Gusteco? Ese lugar es un infierno». «Me contrataron para cazar a estas extrañas mabestias que aparecieron por aquí», respondió Alibel. «Y, por casualidad, me topé contigo, antes de que pudiera terminar». La mujer, todavía cubierta por la sangre viscosa del monstruo, se volvió hacia ellos. «Sarestía, uno de los 4 grandes espíritus. Así me llaman», dijo con una calma gélida. Subaru parpadeó, asombrado. «Sarestía. Vaya. Un placer. Pero, ¿qué haces aquí exactamente?». Ella respondió como si estuviera explicando dónde había perdido su zapatilla. «Sencillo. Esa asquerosa mabestia se tragó mi esfera de luz. La perseguí durante días. Al final nos vimos aquí». A Subaru le entró un sudor frío ante la naturalidad de su respuesta. Luego respiró hondo y dijo: «Bueno, ya que estamos todos en el mismo barco, ¿qué tal si formamos una alianza temporal? Solo hasta que podamos salir con vida de este maldito lugar». Hubo un breve silencio. Alibel se encogió de hombros y siguió fumando. «Por mí está bien». Sarestía suspiró un poco, aburrida. «No importa. Siempre y cuando no te interpongas en mi camino». Y así, de forma bastante inesperada, se formó un trío improbable en ese desierto helado. Unos días después, contra todo pronóstico, el improbable trío terminó forjando una relación sorprendentemente cercana. Durante los gélidos días en Gusteco, Subaru logró forjar un vínculo sincero con Alibel y Sarestía, compartiendo historias sobre su hija, Elena, y cómo luchaba por darle una vida mejor. También habló de su vida en Lugnica, sus dificultades y errores, incluyendo el contrato roto con Beatrice. Con el tiempo, Alibel y Sarestía llegaron a admirar la determinación de Subaru, su humanidad innata y su terquedad. Su amistad floreció bajo los cielos oscuros y gélidos de Gusteco. Una noche, mientras descansaban en una cueva resguardados del viento cortante, Subaru empezó a sentirse mal. Su cuerpo temblaba y, de repente, cayó de rodillas, vomitando violentamente. Asustada, Sarestía corrió hacia él y lo examinó con atención. «Envenenamiento por maná», dijo con voz tensa. «¿Tienes una puerta defectuosa?». Subaru asintió con dificultad, pálido y jadeante. Sí, tenía un contrato con un gran espíritu para poder extraer el maná sobrante, pero rompí el contrato con ella después de que dejó de hablarme por completo.
Antes de que Sarestia pudiera responder, ella y Alibel se giraron bruscamente. El sonido de pasos pesados resonó por la cueva, acompañado de gruñidos monstruosos. Dos criaturas inmensas emergieron de la oscuridad. Parecían gorilas, pero con una apariencia distorsionada. Sus cuerpos estaban cubiertos de un pelaje blanco como la nieve, salvo por las zonas sin pelo en la cara, el pecho y los brazos. Tenían ojos amarillos brillantes y un único cuerno curvo que les sobresalía del centro de la frente. Sus gruesos brazos eran del tamaño de troncos, y sus pisadas hacían temblar el suelo. Alibel entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa traviesa: Vaya, vaya, plagas de nieve. Suelen aparecer en el bosque Lior, pero parece que han decidido migrar a este infierno helado. Y por lo que parece, tienen hambre. Los monstruos rugieron y avanzaron. Alibel se movió con rapidez, duplicándose en dos clones sombríos que blandían afiladas katanas. En un movimiento coordinado, ambos atacaron a las plagas de nieve, dejándolas gritando de dolor. Mientras tanto, Sarestia abrazaba fuertemente a Subaru, y sus ojos dorados estaban más serios que nunca. «Haz un contrato conmigo», dijo con tono decidido. «Espera, ¿qué?» Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. «Tienes que repetir eso», espetó con impaciencia. «Haz un contrato conmigo ahora, o morirás aquí mismo por envenenamiento de maná en una cueva helada, y dejarás a tu hija huérfana». Subaru tragó saliva con dificultad. El rostro de Elena cruzó por su mente como un rayo de sol que atraviesa una tormenta. Extendió la mano y miró a Sarestia a los ojos. «Acepto el contrato». Sarestia sonrió y le estrechó la mano. Al instante siguiente, una oleada de maná verde lima los envolvió a ambos, sellando el pacto. Una sensación placentera envolvió el cuerpo de Subaru. Podía sentir cómo el maná impregnado de maná se neutralizaba gradualmente. Alibel, que acababa de acabar con las dos bestias, regresó con una sonrisa despreocupada en su rostro y la katana apoyada en su hombro. «Bueno, esto no es algo que se ve todos los días». Subaru y Sarestia intercambiaron miradas y rieron suavemente con alivio. Unos días después, el trío finalmente logró dejar Gusterco. Desde entonces, han sido inseparables. No solo compañeros de batalla, sino amigos de toda la vida. Fin del flashback, hace 5 años. De vuelta al presente, Subaru sonrió con nostalgia, recordando aquellos días gélidos en Gusterco. Su mirada era distante, pero ligera, casi orgullosa. Sarestia, sentada a su lado, se dio cuenta y sonrió también. «Esa es la sonrisa que quiero ver en tu rostro», dijo con dulzura. La sonrisa de un padre orgulloso, de alguien que lo dio todo por ver feliz a su hija. Subaru se rascó la nuca, un poco avergonzado por el cumplido. Pero antes de que pudiera replicar, Sarestia continuó, esta vez con una expresión más intensa. «Eres un padre maravilloso, Subaru. Nunca dejaste de luchar por Elena. Le diste todo el amor y cariño que pudiste, aunque su madre fuera una completa desgraciada por abandonar a una niña tan dulce». Su voz tenía un dejo de irritación. Su enojo hacia Priscilla aún era evidente. Pero entonces su tono cambió. Se volvió más serio, más directo. «Por eso creo que deberías considerar seriamente el deseo de Elena de participar en la selección real». Subaru la miró confundido. «¿Considerar? ¿Qué quieres decir con eso?» Sarestia le devolvió la mirada, sus palabras eran tan agudas como el viento de Gusterco. «No te hagas el tonto. Nunca superaste lo que viviste en Lúbrica. Tus traumas, tus errores, tus demonios internos aún te persiguen. En mi opinión, volver allí podría ser la oportunidad que necesitas para enfrentarlos de una vez por todas». Subaru suspiró y miró al suelo. «¿De verdad eso es?», murmuró con incertidumbre. Entonces Sarestia se levantó del banco y extendió la mano como si estuviera poniendo una elección en sus manos. «Eso depende de ti. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado, pero hay algo que no puedes hacer: evadirte de este asunto. Has huido demasiado tiempo». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando a Subaru solo en el banco de madera, sumido en el silencio y sus pensamientos turbulentos. Sus palabras resonaron como un trueno apagado en su interior.
Después de unos minutos, se levantó, todavía perdido en sus pensamientos, y comenzó a caminar por las bulliciosas calles de Kararaji, sin rumbo fijo, solo queriendo aclarar su mente. Cambio de escena. Subaru caminaba por las concurridas calles de Kararaji, con las manos en los bolsillos y una expresión pensativa. Se cruzó con parejas sonrientes, amigos divirtiéndose, familias entrando a restaurantes, todos parecían estar pasándolo bien, mientras que él se sentía como un espectador fuera de lugar en todos esos momentos felices. Suspiró profundamente. Fue entonces cuando sintió algo suave que le rozaba la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar le susurró con entusiasmo al oído. «Hola, maestro». Subaru se giró lentamente, y allí estaba Shaula, luciendo su conjunto clásico y nada discreto. Bikini negro, pajarita, collar, pantalones cortos negros sujetos por un cinturón naranja y una capa negra andrajosa con detalles naranjas. Subaru simplemente dejó escapar otro suspiro, esta vez algo resignado. «Es bueno verte también, Shaula». Ella sonrió de oreja a oreja y, sin darle tiempo a decir nada más, le agarró el brazo con entusiasmo. «Salgamos juntos, maestro. Divirtámonos». «Espera», ni siquiera intentó protestar. Pero protestar con Shaula era como intentar detener un huracán con un paraguas. Ella ya lo arrastraba por las calles antes de que pudiera terminar su frase. Y así, la peculiar pareja recorrió Kararaji. Fueron a restaurantes locales, probaron comida exótica, visitaron puestos de dulces e incluso visitaron un pequeño mercado nocturno. Shaula parecía extasiada con cada detalle, señalando cosas al azar con un brillo en los ojos, mientras que Subaru, poco a poco, se relajaba y dejaba ir el peso de sus pensamientos, al menos por unas horas. Se rieron. Mucho. Shaula intentó, y fracasó, ganar un juego de lanzamiento de aros en la Tierra de las Pléyades, hizo chistes malos y simplemente se divirtieron durante horas en pareja. Horas después, la noche había caído sobre Kararaji, extendiendo un velo de estrellas centelleantes sobre el cielo despejado. El inesperado encuentro entre Subaru y Shaula, lleno de risas, sorpresas y momentos divertidos, se había convertido en algo memorable. Ahora, los dos estaban sentados uno al lado del otro en un banco tranquilo, mirando el cielo estrellado. Subaru observó las estrellas brillar por un momento, luego miró a Shaula y sonrió. Este fue el mejor día de mi vida. No miento. Shaula, sorprendida y feliz con sus palabras, apoyó la cabeza en su hombro, su suave sonrisa contrastaba con su habitual comportamiento hiperactivo. A mí también me encantó, maestro. El cómodo silencio entre ambos duró unos minutos, arrullado por el lejano sonido de la ciudad aún viva. Entonces, Shaula rompió el silencio con una pregunta inesperadamente seria. Maestro, ¿tú y Elena regresarán a Lugnica? ¿Para que ella pueda participar en la selección real? La pregunta tomó a Subaru por sorpresa. Arqueó las cejas y suspiró, respondiendo con cierta vacilación. La verdad, no lo sé. Antes, estaba completamente segura de que no volveríamos. Pero después de hablar con Sarestia, me asaltan las dudas. Entonces Shaula adoptó una expresión seria, algo lo suficientemente raro como para hacer que Subaru se sintiera aún más intrigado. Maestro, deje que Elena participe en la selección. Merece conocer a su madre. Subaru se quedó en silencio, visiblemente sorprendido de oír algo así de Shaula. Entonces, murmuró. Pero, dijiste que serías su madre. Y en la práctica, lo fuiste. Desde que era un bebé, estuviste a su lado todo el tiempo. Nunca te di las gracias por eso, así que gracias. Por todo. Shaula sonrió con un dejo de orgullo, pero su tono permaneció serio. Lo sé, amo. Y soy su madre, a mi manera. Pero con el tiempo, me di cuenta de que, la pequeña merece conocer a su madre biológica. Aunque sigo pensando, con toda la razón del mundo, que soy mucho mejor que ella. Subaru la miró fijamente unos segundos, sorprendido por la madurez de sus palabras. Era difícil imaginar a la Shaula de antes diciendo algo así. Y luego añadió. Me di cuenta de eso desde que la conocí por primera vez, hace 6 años. Subaru cerró los ojos por un momento, como si los recuerdos lo estuvieran transportando atrás en el tiempo. Retrospectiva. Hace 6 años Subaru estaba exhausto.
La rutina se había vuelto insostenible. Pasaba los días tocando puertas buscando trabajo para mantener a Elena, mientras que por las noches apenas podía dormir, cuidando solo a la bebé. Sin embargo, el mayor problema era no tener a nadie de confianza que cuidara de su hija mientras buscaba trabajo. Eso fue hasta el día en que, por pura casualidad, o mala suerte, conoció a Meili y Shaula en un bar de Kararaji y se sorprendió al ver que Shaula había recuperado su forma humanoide y, además, sabían de Elena. Lo que fue aún más sorprendente fue que fue Shaula quien se ofreció a ser la niñera de Elena, lo que lo dejó atónito en ese momento. Subaru dudó. Y con razón. Shaula era, bueno, Shaula. Pero a estas alturas, estaba tan desesperado que cualquier ayuda le parecía una bendición. Podría funcionar, pensó. O podría ser el peor error de mi vida. No tuvo mucho tiempo para reconsiderar su decisión. Al día siguiente, oyó que llamaban alegremente a su puerta. Al abrir, allí estaba ella, Shaula, con una sonrisa que casi hacía que el sol pareciera tímido. Maestro. Dijo, entrando sin ninguna ceremonia. Subaru sudaba ligeramente, nervioso. Shaula corrió hacia la pequeña cuna en la esquina de la habitación y abrió mucho los ojos cuando vio a Elena durmiendo plácidamente, vistiendo un pijama con estampados de estrellas. «Es tan hermosa», exclamó, casi llorando de emoción. «Me encantará ser su madre adoptiva». Subaru se rascó la nuca y suspiró, anticipando ya el dolor de cabeza que se avecinaba. «Bueno, escucha. Necesita que la alimenten por la tarde con la leche que está en la despensa. Nada más. El resto del tiempo, suele dormir. Pero si llora, cántale una cancioncita y se calmará, ¿vale?» «Sí, señor, jefe, mi querido papá», respondió Shaula, saludando, como si estuviera a punto de liderar una misión de guerra. Con cierta inquietud, Subaru salió para otro día de búsqueda de trabajo. Horas después, cuando regresó a casa, encontró caos. El lugar estaba patas arriba. Juguetes esparcidos por todas partes, leche derramada en el suelo, una olla atascada en el inodoro, nadie sabe cómo llegó ahí, y Shaula de rodillas en medio de la habitación, con Elena en su regazo, riendo milagrosamente. «Por favor, amo. Dame otra oportunidad. Te juro que puedo aprender». Incluso intenté cantar. Pero me equivoqué de letra y empecé a bailar también y griega. Creo que al bebé le gustó. Subaru se pasó la mano por la cara, suspirando como si el alma le abandonara el cuerpo. Pero cuando vio a Elena riendo alegremente en los brazos de Shaula, no tuvo valor para negarse. «Vale, una oportunidad más. Pero si vuelas la cocina, te ataré a la farola de la plaza como castigo. Lo prometo», dijo Shaula con una sonrisa radiante. «Y gracias, amo. Haré todo lo posible por este pequeño». Días después, tras el caos de ese primer día, Subaru decidió que si Shaula realmente quería ser la niñera de Elena, tendría que aprender. Y no iba a ponérselo fácil. Así que empezó a enseñarle lo básico. Leer, escribir, aritmética básica. Todo lo que necesitaba saber para las tareas cotidianas. También le repetía una y otra vez lo que tenía que hacer con Elena. La hora de comer, cómo cambiar pañales, cómo mecer al bebé para que se durmiera e incluso cómo cantar las nanas adecuadas, sin inventar coreografías. Sinceramente, Subaru no tenía grandes expectativas. Al fin y al cabo, era Shaula. Pero entonces, algo cambió. Poco a poco, Shaula pasó de ser un huracán andante a una presencia sorprendentemente cariñosa. Y lo que había sido un intento descabellado se convirtió en algo real. Empezó a cuidar de Elena con un cariño tan natural, tan genuino, que Subaru apenas podía creerlo. Hasta que un día, Subaru llegó a casa después de otro día agotador. Esperaba el caos habitual. Almohadas en el techo, juguetes en la estufa, tal vez un gato vestido de mayordomo, quién sabe. Pero cuando abrió la puerta, encontró todo limpio. La casa estaba organizada. Silenciosa. Serena. Con pasos cautelosos, caminó hacia el dormitorio, sintiendo mariposas en el estómago. Al entrar, vio una escena que jamás olvidaría. Shaula sentada en el sillón, acunando a Elena en sus brazos con una sonrisa dulce y cansada. La pequeña vestía un pijama de gato y se acurrucaba contra el pecho de la niñera.
Al notar la presencia de Subaru, Shaula lo miró con ojos brillantes de emoción. «Maestro», dijo con voz casi temblorosa, pronunció sus primeras palabras. Subaru sintió que su corazón se aceleraba. «¿En serio? ¿Qué?». Antes de que Shaula pudiera responder, Elena murmuró con la voz más dulce y linda del mundo. «Papá, mamá Shaula». Subaru se quedó inmóvil. Conmocionado. Un calor inexplicable le subió al pecho. Una parte de él quería reír, otra llorar. Shaula, por otro lado, parecía rebosar de felicidad, con los ojos llenos de lágrimas mientras acunaba a la pequeña en sus brazos como si fuera el mayor tesoro del mundo. Desde ese día, Subaru ya no tuvo dudas. Shaula no era solo una niñera. Era casi la madre de Elena, tanto como él era su padre. Aunque años después Elena la llamara tía, era evidente que la consideraba su madre. Y con el paso de los años, con la llegada de Alibel y el apoyo de Sarestia, la pequeña familia creció, de una manera extraña, caótica, pero absurdamente feliz. Fin del flashback. Hace 6 años Subaru guardó silencio unos segundos, con los ojos llorosos al recordar ese momento especial. Shaula, al notar su emoción, sonrió con ternura. «Y por eso, amo», dijo con un brillo travieso y cariñoso en los ojos, «quiero que esa hermosa niñita que me llamaba mamá conozca a su madre biológica. Solo para que vea cuánto mejor soy en comparación». Subaru dejó escapar un suspiro cansado, pero pronto dio una pequeña sonrisa. «Shaula, cada día consigues sorprenderme más. Y por eso te amo», respondió ella sin dudarlo, con una sonrisa pícara y sincera. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, Shaula se acercó y lo besó suavemente en los labios. Al principio se sorprendió, pero pronto le devolvió el gesto con una dulzura que no había sentido en años. Cuando sus labios se separaron, Shaula lo miró con una mirada amable, como diciendo: «Estaré aquí, incluso cuando no sepas si debes dejarme entrar. Fue divertido pasar el día contigo, maestro. Espero que podamos repetirlo más a menudo». Luego se dio la vuelta y caminó tranquilamente bajo el cielo estrellado, como si supiera que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Subaru se quedó allí quieto, mirando al cielo. «Me pregunto, ¿podré volver a amar a alguien?», pensó con la cabeza gacha. «Han pasado 6 años», murmuró, reflexionando. 6 largos años desde que Ren y Emilia, las 2 mujeres que más amaba, le rompieron el corazón. En ese tiempo, se hundió en el dolor, la adicción y el sufrimiento. Alcoholismo, casi depresión, todo eso fue superado solo por una pequeña luz en su vida: Elena. Fue por ella que siguió adelante. Y fue por ella que se mantuvo alejado de cualquier relación romántica. No quería arriesgarse a otra ruptura, a otro agujero negro del que no pudiera salir. Pero, Shaula era diferente. Caótica, impulsiva, ruidosa, pero con un corazón puro. Tal vez ella era la pieza que faltaba en ese rompecabezas roto que él llamaba su corazón. Solo el tiempo lo dirá. Con ese pensamiento, Subaru regresó a casa. Se duchó, intentando olvidarse de las ensoñaciones, y se dirigió a su habitación. Antes de entrar, echó un vistazo a la habitación de al lado, la de Elena. «Mañana», murmuró para sí mismo, «hablaré con ella sobre mi decisión». Y luego cerró la puerta, se acostó y, por primera vez en mucho tiempo, durmió con el corazón un poco más ligero. Al día siguiente, apenas había salido el sol cuando Subaru despertó decidido. Después de vestirse, fue directo a la cocina y preparó el desayuno favorito de Elena: panqueques con mantequilla. El dulce aroma se extendió por la casa, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con la creciente ansiedad que sentía en el pecho. Con una bandeja en las manos y el corazón latiendo más rápido de lo habitual, se dirigió a la habitación de su hija. Se detuvo frente a la puerta y llamó suavemente, forzando un tono alegre en su voz: «Princesita, papá trajo tu desayuno favorito. Panqueques con mantequilla, y además, bueno, quería hablar contigo». Silencio. Subaru frunció el ceño. Extraño. Normalmente, ella ya estaría corriendo hacia la puerta, entusiasmada con la comida. Lo intentó de nuevo, esta vez con un poco más de firmeza. «Elena». Nada. Con el corazón apesadumbrado, Subaru giró lentamente el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba vacía.
La bandeja casi se le cae de las manos. La cama estaba hecha, salvo por una cosa. Una carta cuidadosamente colocada sobre la almohada. Se acercó lentamente, como si cada paso pesara 1 tonelada. Sus dedos temblorosos tomaron el sobre y lo abrieron apresuradamente. Sus ojos recorrieron las palabras escritas. Con cada línea que leía, su rostro cambiaba de expresión. Confusión, conmoción, miedo. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par y, en un ataque de desesperación, gritó con todas las fuerzas que le quedaban en los pulmones. Elena. La voz resonó por el barrio, llena de desesperación y angustia. Fuera de la casa de Subaru, Shaula, Meili, Sarestia y Alibel caminaban emocionadas hacia la casa de Subaru. Llevaban bolsas de regalos, dulces y algunos juguetes para sorprender a Elena. La intención era animarla, ya que todos sabían lo atenta que había sido estos últimos días. Pero toda la alegría del grupo fue interrumpida por un grito ensordecedor que resonó por el barrio como una flecha que atravesaba los corazones de todos. Elena. La puerta de la casa se abrió de golpe con violencia y, sin siquiera notar al grupo de amigos, Subaru salió corriendo como un loco, sosteniendo una carta arrugada en una mano, mientras corría directo al establo de Patrasche. ¿Qué? Murmuró Shaula, confundida. Sin perder tiempo, los 4 corrieron tras él. Al llegar al establo, la escena los dejó paralizados. Patrasche, vacía, no estaba en el establo donde siempre se alojaba. Subaru se quedó en el centro del establo, temblando de ira y preocupación. Apretó los puños y gritó. «Maldita sea, Elena. ¿Cómo pudiste hacer semejante estupidez?» Alibel, con expresión preocupada, se acercó a su amigo. «Susan, ¿qué pasa? ¿Le pasó algo a Elena?» Subaru respiró hondo, o al menos lo intentó, y le entregó la carta al hombre lobo. Alibel la tomó con cuidado y la leyó en voz alta para que todos pudieran oírla. «Papá, perdón por haber dicho que te odiaba. Sé que tienes tus razones para no querer que participe en la selección real. Pero aunque me duela, yo quiero ir. Tengo que intentarlo. Me llevaré a Rigel y Patrasche conmigo. Deséame suerte». Amar, Elena. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Shaula apretando los dientes, visiblemente irritada. «Esa mocosa, le voy a tirar de la oreja tan fuerte que recordará esto durante las próximas 3 reencarnaciones». Meili se cruzó de brazos, igualmente enojada. Y sigue teniendo como cómplice a la pobre Patrasche. Esa chica sí que se cree adulta. Pero antes de que alguien pudiera actuar por impulso, una sustancia negra comenzó a extenderse a los pies de Subaru. Era la materia estelar, la autoridad de la lujuria de Subaru. Ante la mirada atónita de todos, la sustancia fue tomando forma hasta transformarse en algo completamente inesperado. Un coche de aspecto futurista, elegante y amenazante, algo fuera de lo común en un entorno de fantasía medieval. Subaru abrió la puerta del vehículo con un movimiento firme, miró a los 4 y dijo con urgencia: «¿Qué esperas? Sube al coche. Vamos a buscar a Elena». Sin discutir, todos subieron. Shaula se sentó adelante, mientras que Sarestia, Meili y Alibel se apretujaron en la parte de atrás. El espacio era más amplio adentro que afuera, como si el auto desafiara las leyes de la física. Sarestia fue la primera en preguntar: «Contratista, ¿cómo vamos a encontrar al pequeño?» «El mundo no es, precisamente, pequeño». Subaru tocó un panel digital en el centro del coche, que se iluminó con un brillo azul. Un mapa tridimensional apareció ante ellos, mostrando un punto rojo que se movía lentamente. «Este es un rastreador que le implanté a Rigel», explicó con seriedad. «Lo creé para saber dónde estaba Elena en caso de que corriera peligro». «Siempre la paranoica preparada», murmuró Meili, con un tono casi de admiración. «Prefiero padre responsable, si no te importa», respondió Subaru con sarcasmo, y luego pisó el acelerador. El coche arrancó con un rugido, dejando atrás el reino de Kararaji y cruzando fronteras a gran velocidad, hacia la chica que significaba todo para él. En el lugar donde está Elena, la situación era desesperada. Elena, exhausta y jadeante, estaba en la carreta tirada por Patrasche, ahora rodeada por una multitud de bestias. Enormes lagartos cornudos que se estrellaban contra las ruedas del carruaje. Pero el peor de todos era el líder.
Un monstruo humanoide, musculoso, cubierto de escamas negras y con dos cuernos grotescos que le sobresalían de la cabeza. Rigel, en su gigantesca forma de monstruoso oso de peluche, ya estaba cubierto de heridas. Luchó con valentía, aplastando a las criaturas con sus garras y mordiscos feroces, pero era evidente que había llegado a su límite. Debido al matrimonio de almas, todo el daño sufrido por Helena se transfirió a Rigel. Como resultado, el oso perdió la mitad de la cabeza, sufrió agujeros en el cuerpo y le cercenaron un brazo. Aún así, siguió protegiendo a su dueña. Helena blandió la espada Yan, cuyas llamas quemaron a los enemigos, convirtiéndolos en carbón. Pero su energía mágica se agotaba rápidamente. El filo de la espada temblaba. Los ataques eran débiles. Patrasche, resiste, por favor, susurró Helena, con la respiración entrecortada. El dragón de tierra también jadeaba, herido, tratando de proteger a Helena incluso cuando ella apenas podía mantenerse en pie. Y entonces, rodeada por los enemigos que se acercaban, cayó de rodillas dentro del carruaje. Las lágrimas brotaron. Helena, pensando, este es el fin. Fui tan terco, ni siquiera pude disculparme con papá. Y ahora, voy a morir solo. Cerró los ojos, saboreando el miedo y la culpa. Hasta, francotizador del infierno. Una voz resonó en la distancia, cortando el aire como un trueno divino. Al líder de las mabestias le volaron la cabeza una aguja de luz que le atravesó el cráneo como si fuera de papel. Su cuerpo se desplomó con un golpe sordo. Los ojos de Helena se abrieron de par en par. Se giró y vio algo que parecía salido de un sueño futurista. Un coche dorado reluciente con un diseño sobrenatural cruzaba el campo a toda velocidad, atropellando a dos mabestias en su camino antes de detenerse bruscamente entre ella y el enjambre. La puerta se abrió de golpe. Subaru saltó. Pero no era un Subaru cualquiera. Su mirada ardía de rabia, sus puños temblaban con energía oscura. Una sustancia negra brotó a su alrededor, envolviéndolo como un capullo. En cuestión de segundos, apareció otra armadura creada por la lujuriosa autoridad de Subaru, de forma imponente y dorada con detalles felinos, como si un tigre futurista se hubiera fusionado con su cuerpo. Garras afiladas brotaron de sus brazos. Se arrepentirán de atacar a mi hija, malditos lagartos. Y luego cargó. Subaru se movía a una velocidad absurda, desapareciendo y reapareciendo entre las mabestias. Cada garra era una sentencia de muerte. Cortes limpios. Cabezas rodando. Gritos ahogados. Justo detrás, Alibel saltó del auto y lanzó una lluvia de cuna y explosivos, enterrándose en los cuerpos de los monstruos y causando explosiones letales. Sarestia levantó sus manos y conjuró espadas de viento cortante que barrieron el campo como guillotinas invisibles, y Shaula disparó varios francotiradores infernales que destruyeron varias de las cabezas de las mabestias. Meili descendió última, sus ojos brillaban de color púrpura. Jeje, hora de jugar, y con un gesto, usó su protección divina, provocando que varios lagartos se enfrentaran entre sí. Fue una masacre unilateral. Las mabestias, antes sedientas de sangre, ahora corrían presas del pánico, pero no había escapatoria. El suelo quedó cubierto de cadáveres en cuestión de segundos. Y en medio de todo, Helena, aún arrodillada, miraba fijamente a Subaru. Tenía los ojos abiertos y las lágrimas corrían sin control. Apenas podía creerlo. Su padre, había venido. Él realmente había venido después de todo. Horas después, el suelo estaba completamente empapado de sangre. Los cuerpos de las mabestias yacían por todo el campo como un grotesco recordatorio de la batalla. Subaru, ahora despojado de su armadura dorada, estaba cubierto de la sangre de las criaturas, al igual que Alibel, Sarestia, Meili y Shaula. El grupo jadeaba, pero victorioso. Subaru se acercó a Helena, quien seguía llorando dentro del carruaje parcialmente destruido. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, con la culpa reflejada en el rostro. Lo siento, papá, sé que fui un imbécil. Antes de que pudiera terminar, Subaru la abrazó con fuerza. Helena lloró aún más fuerte, aliviada de estar en los brazos de su amado padre, sintiéndose segura por primera vez en horas. Tras el abrazo, Subaru se acercó a Rigel, el monstruoso oso de peluche, que estaba hecho pedazos.
Tenía la mitad de la cabeza destrozada, el pecho perforado y le faltaba un brazo. Menos mal que su cabeza no quedó completamente destruida, murmuró Subaru. De lo contrario, no habría forma de regenerarlo. Con un gesto firme, invocó su materia estelar y comenzó a sanar a Rigel. Mientras lo hacía, pensó, honestamente, los seres vivos que creé con la materia estelar son increíblemente útiles. Tienen regeneración acelerada y pueden adaptar sus cuerpos para luchar, pero esta debilidad en la cabeza es molesta. Era un defecto molesto. Si la cabeza era completamente destruida, el ser simplemente dejaba de regenerarse, se desintegraba y tardaba días, a veces semanas, en ser recreado. Rigel, sin embargo, era una excepción. Gracias a la inusual resistencia de Subaru al momento de su creación, el osito se había mantenido firme. Después de curar a Rigel, Subaru regresó con Elena y, en un tono más serio, dijo: tomaste una decisión tonta y extremadamente imprudente, pero a pesar de eso, tengo algo que decirte. Te dejaré participar en la selección real. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, sorprendida. Antes de que pudiera responder, Subaru añadió: pero quiero saber la verdadera razón. ¿Por qué quieres gobernar Lugnica? Sé honesto. Elena dudó un momento y bajó la mirada. Pero entonces, con determinación en la voz, respondió: quiero gobernar porque quiero transformar ese reino en decadencia en algo tan brillante como lo es ahora la aldea Andrómeda, y también, porque quiero demostrarle a mi madre biológica que se equivocó al abandonarme. Quiero demostrarle que soy mejor que ella. Se hizo un silencio. Entonces Subaru, Alibel, Sarestia, Shaula y Meili empezaron a reír juntos, rompiendo la tensión. «¡Qué motivo tan codicioso y egoísta!», dijo Subaru riendo. «Pero, puedo apoyarlo, mi ambiciosa reina». Elena sonrió emocionada y luego se volvió hacia los demás. «Tío Alibel, tía Sarestia, tía Shaula, hermana pequeña Meili, ¿os uniríais a mi campamento?». Los cuatro se miraron en silencio por un momento y luego respondieron al unísono: «Por supuesto». La sonrisa de Elena se ensanchó. Sintió que su corazón rebosaba de esperanza. Pero Sarestia rápidamente rompió el clima. «Solo hay un problema. ¿Cómo vamos a entrar a Lugnica? Las fronteras están cerradas. ¿Cómo vamos a pasar por allí?». Subaru, sin embargo, sonrió como si ese fuera el menor de sus problemas. «Encontraré la manera. Pero hasta entonces, tenemos un largo viaje por delante. Necesitamos recursos para aguantar unas semanas en el camino». Con eso, activó su autoridad de lujuria una vez más, creando un halcón hecho de materia estelar. «Ve a Peraraji y trae suministros». La criatura voló velozmente hacia el horizonte. Subaru usó la materia estelar para modificar el carruaje del dragón, expandiéndolo para acomodar a todo el grupo. También curó a Patrasche con una armadura de materia estelar. Así, con el sol poniéndose en el horizonte y el aroma de la victoria en el aire, comenzó el largo viaje hacia el reino de Lugnica. Unas semanas después, tras un largo viaje, el carruaje modificado finalmente llega a una de las fronteras cerradas del reino de Lugnica. Varios guardias están de guardia, armados con espadas y visiblemente tensos. En cuanto ven a Patrasche acercarse con un collar inusual, uno de los soldados levanta la mano y les ordena que se detengan. «Guardia 1. Identifíquense inmediatamente». Dentro del carruaje, Subaru suspira con una sonrisa pícara. Está rodeado por su grupo, Alibel, Sarestia, Meili, Shaula y Elena, listos para lo inesperado. Subaru. No. Sin más explicaciones, presiona un botón en su brazalete futurista. El collar de Patrasche comienza a expandirse en una brillante transformación tecnológica, envolviéndolo en una armadura cibernética. Las alas metálicas se despliegan con un sonido atronador. Los guardias apenas pueden procesar lo que ven. Subaru, con mirada burlona. «Patrasche, hora de volar». Con un rugido imponente, Patrasche alza el vuelo, llevando el carruaje con el grupo a bordo. En cuestión de segundos, cruzan los cielos de las fronteras de Lugnica, sorteando todas las barreras de seguridad, dejando a los guardias boquiabiertos y probablemente traumatizados para el resto de sus vidas. Tras unos minutos de vuelo, Patrasche aterriza suavemente en una zona segura cerca de la entrada del reino.
Mientras la armadura se derrite con un suave resplandor, Sarestia plantea una pregunta importante, cruzándose de brazos con seriedad. Sarestia. Contratista, tenemos un pequeño problema. No puedes entrar al reino como si nada hubiera pasado. Llevas años desaparecido. Cuando te vean, se desatará el caos. Shaula, con voz preocupada. Maestro, tiene razón, si aparece de la nada, será noticia de primera plana en todos los periódicos, si es que todavía quedan periódicos por aquí. Subaru se cruza de brazos, pensativo, y luego suspira con una sonrisa resignada. Subaru. Tienes razón, parece que es hora de usar ese disfraz. Todos se miran confundidos. Alibel. Espera, ¿ese disfraz? Sin dar más explicaciones, Subaru activa su autoridad de la lujuria. La materia estelar se amolda a su cuerpo, formando un traje impresionante. Unas horas más tarde. El carruaje especial, tirado por un imponente dragón de tierra negra, finalmente llega a la entrada de la capital de Lugnica. En cuanto lo ven acercarse, los guardias se ponen en alerta de inmediato. No todos los días un vehículo tan inusual aparece de la nada. Uno de los soldados, con expresión seria y la mano ya en la empuñadura de su espada, alza la voz. Guardia 1. Identifíquense. Salgan del vagón ahora mismo. La respuesta no llega de inmediato. En cambio, la puerta del carruaje se abre lentamente, revelando una figura imponente. Un hombre con un elegante traje negro, zapatos elegantes y guantes oscuros. En el guante derecho había un sol dorado. En el izquierdo, una luna plateada. Su rostro estaba completamente oculto por una máscara negra, decorada con una estrella blanca en el centro y con ojos blancos, fríos, enigmáticos, casi sobrenaturales. A su lado, baja una niña de cabello negro, con un sofisticado vestido rojo y zapatos del mismo color. A pesar de su delicada apariencia, sus ojos denotan confianza y grandeza. Guardia 2, confundido. ¿Quién eres tú? El hombre misterioso levanta ligeramente la barbilla antes de responder con una voz tranquila y teatral. ¿Quién soy? Bueno, soy el señor Estrella, un acaudalado comerciante que decidió financiar a esta joven que está a mi lado. Es una de las candidatas para la nueva selección real, se llama Elena. Con una sincronización impecable, la niña se adelanta y exhibe en su mano el escudo real, que brilla con intensidad mágica. Al verlo, los guardias se ponen tensos de inmediato y luego quedan atónitos. Guardia 1, tragando saliva. Esa es la cresta. Guardia 2, haciendo una rápida reverencia. Disculpen la osadía. Pueden entrar. Las puertas de la ciudad se abren lentamente, permitiendo la entrada del carruaje. El señor Star y Elena regresan tranquilamente al vehículo, mientras los guardias siguen murmurando entre sí, intrigados por la identidad del enmascarado. Allí dentro la atmósfera cambia. La máscara se disuelve en partículas negras, revelando el rostro afable y algo cansado de Subaru Natsuki. Mira a Elena, luego a los demás miembros del grupo, Shaula, Sarestia, Alibel y Meili, y esboza una leve sonrisa. Subaru. Bueno, veamos cómo ha cambiado este lugar después de todos estos años. Y con esto, el carruaje rueda por las calles de la capital, cada rueda girando hacia un futuro incierto, y peligrosamente interesante. Unos días después, Subaru estaba reunido con Elena, Sarestia, Alibel, Meili y Shaula en el salón principal de una mansión recién adquirida, una lujosa propiedad adquirida por Elena con las ganancias de la empresa que había creado. A pesar del exquisito entorno, el ambiente en el salón era de pura frustración. Todos parecían disgustados. Subaru fue el primero en romper el silencio, cruzándose de brazos y mirando fijamente la ventana con amargura. Subaru. No me esperaba esto, después de tantos años lejos de Lugnica, nunca pensé que el reino terminaría así. Cierra los ojos y respira profundamente. ¿Qué demonios pasó, Emilia? ¿Qué hiciste para que todo fuera tan corrupto y caótico? Aún no podía creer lo que habían presenciado desde su regreso. Corrupción flagrante, abuso sistemático y explotación repugnante de los semi-humanos. Era una pesadilla política y moral. Elena, visiblemente indignada, chasqueó la lengua y apretó los puños. Elena. Papá, esa mujer que se hace llamar reina es una completa incompetente.
No merece el trono bajo ninguna circunstancia. Mira fijamente a Subaru. Por eso voy a darlo todo para ganar la selección real. Pero, necesito un caballero a mi lado. Subaru abrió la boca para sugerir a alguien, pero no tuvo tiempo. Elena, interrumpiendo. Y quiero que tú, papá, seas mi caballero. La habitación quedó en silencio. Todos la miraron sorprendidos. Incluso Subaru pareció desconcertado, pero pronto sonrió con cariño y se acercó a su hija, abrazándola con ternura. Subaru. Por supuesto que acepto, mi linda reinita. El momento fue dulce, pero pronto Subaru volvió a ponerse serio. Soltó a Elena y se volvió hacia los demás. Subaru. El asunto de los caballeros está resuelto. Ahora tenemos otro problema. ¿Quién financiará nuestro campamento? Pausa dramática. Pero, ya tengo a alguien en mente. Alibel, curioso. ¿Y quién sería esa, Susan? Subaru sonrió. Con un gesto elegante, materializó en sí mismo el disfraz del enigmático señor. Estrella, con máscara y todo. Subaru, con teatralidad. Bueno, ¿y quién más? Yo mismo. El grupo quedó completamente estupefacto. Sarestia. Espera, ¿estás diciendo que vas a ser el caballero y el financista de la campaña de tu propia hija? Subaru asintió con una sonrisa tranquila. Meili, con los ojos muy abiertos, ladeó la cabeza con duda. Meili. Pero, Oni-chan, ¿de verdad tienes el dinero para todo eso? Sé que te enriqueciste en Kararagi con esos inventos, pero, es mucho dinero. Subaru se rió bajo su máscara y respondió con confianza. Subaru. Sencillo, querida. Usaré los fondos de Pleiades Corp, la empresa privada que creé en secreto. He vendido tecnología y diversos productos que creé con materia estelar a varias aldeas a lo largo de los años. He ganado suficiente dinero para financiar toda la campaña de Elena, y aún me sobra. Los ojos de todos se iluminaron. Allí emergía un nuevo fuego, la determinación. Subaru, confiado. Ya basta de charla. Preparémonos, nos espera la selección real. Continuará, notas. Espero que les guste el capítulo, fue un trabajo duro y den retroalimentación y sugerencias en los comentarios de cómo puedo mejorar el FIQ. Ahora aquí están las dos curiosidades que son. 1. La identidad del señor. Star Subaru fue creada como reemplazo de su identidad como Natsumi,